Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy... Estamos al aire por Uniradio 89.1 FM y recibimos a Jaime Jaffe, que es politólogo, que investiga y enseña historia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Con Jaime queremos conversar un poco acerca del acontecimiento que revolucionó, bueno, mira el acto fallido que tuvo, que revolucionó las redes, los medios de comunicación en los últimos días, que es obviamente la muerte de Fidel Castro. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, me alegro y estamos contentos de tenerte aquí en la Uniradio. Y tal vez para comenzar, ¿no? Si tuvieras que titular, porque para muchos medios debe haber sido incluso una polémica, ¿cómo titular la muerte de... ¿Quién fue Fidel Castro? ¿Fue un revolucionario, un dictador, un presidente? Todas las anteriores son correctas, como en un test. ¿Qué dirías vos? ¿Cómo lo titularías? Si titularía, diría la muerte de un mito viviente. Porque, bueno, efectivamente Fidel Castro hace tiempo que además de ser un personaje real se había transformado en un mito, ¿verdad? En un mito de la revolución, en un mito de los movimientos, para los movimientos de liberación nacional y del antiimperialismo en diversas partes del mundo, ¿no? Así que ese me parece un buen título para arrancar la conversación. Está bueno. Y claro, hablar de la figura de Fidel es medio indisoluble de hablar de la historia reciente, bueno, no tan reciente, de Cuba, y en particular de la historia política de Cuba, ¿no? Y del sistema político cubano. Vos como politólogo, ¿cómo digamos, calificás el sistema político cubano? ¿Existe la democracia popular tal como la promueven los comunistas en Cuba? ¿O qué es eso que hay en Cuba? Bueno, para los estándares habituales del análisis y conceptualización de los sistemas políticos, podríamos arrancar diciendo que el régimen de gobierno cubano, el régimen político cubano, no cumple con los requisitos mínimos de lo que entendemos normalmente como una democracia, ¿no? Uh-huh. Es decir, como un sistema en el cual los partidos políticos pueden competir, las distintas opciones políticas pueden competir libremente por el gobierno en el marco del respeto de una serie de garantías que permiten que efectivamente el gobierno esté en disputa por parte de cualquier conjunto de individuos que, con opiniones diferentes pretendan hacerse cargo de la conducción del Estado. Es claro que el régimen político que se instauró en Cuba desde el año 1959 no cumple con ese requisito. Sí es un régimen ampliamente participativo, que es otra de las características de un régimen democrático. Es decir, en Cuba, evidentemente, la posibilidad de participar que en el proceso político que tienen los ciudadanos existe, uh-huh. Pero lo que no existe es el componente pluralista, ¿verdad? La posibilidad de que cualquier corriente de opinión se organice para participar del proceso de toma de decisiones. Es un régimen de partido único y como tal, tiene en ese sentido no cumple con un requisito básico de lo que normalmente entendemos en ciencia política como un régimen político democrático. A esto hay que agregar que además de la ausencia de pluralismo, no hay, claramente no hay en Cuba libertad, alguna de las libertades básicas, como la libertad de información, por ejemplo. Todos los medios de prensa son oficiales, dependen del gobierno y del partido que controla el gobierno, por lo tanto no hay posibilidad de acceder a la información, de acceder, digamos, a distintos puntos de vista a través de los medios de comunicación existentes, y que además los medios de comunicación alternativos que siempre han existido han funcionado y funcionan hasta hoy en día en condiciones de restricciones
muy fuertes, ¿no? Hay algunos casos paradigmáticos que han tomado estado público en los últimos años, porque a partir de la acción de ciertos organismos internacionales lograron posicionarse en el escenario, y del uso de ciertas tecnologías hoy disponibles, lograron posicionarse en el espacio global, digamos, de la información, ¿no? Algunos blogueros que bueno, se volvieron figuras connotadas, pero bueno, esos son solo ejemplos de la ausencia, digamos, las restricciones que estos periodistas que intentan generar opiniones e informaciones alternativas se enfrentan, son solo, digamos, en definitiva una evidencia reciente de esa situación de ausencia de libertad para la información y la opinión. Entonces yo digo, en resumen, porque me parece que la estoy haciendo muy larga. No, está bien, Jaime, está bien. Indudablemente cumple con el requisito de la participación, hay sufragio universal, pero esa participación y ese sufragio tienen muy pocas posibilidades de elegir libremente entre opciones alternativas, porque directamente estas no existen desde el momento que hay un régimen de partido único. Jaime, con todas las críticas y reparos que estás haciendo para con el régimen cubano... Bueno, ni siquiera una crítica, me pidieron una descripción. Sí, está bien. A partir de la pregunta de si cumplía o no con los requisitos para considerarlo democrático o no. Bueno, con esta descripción, ¿por qué hay tanta gente que sigue teniendo a Cuba y a Fidel como referencia? Y bueno, porque, digamos, la Revolución Cubana encarna otros valores, que evidentemente no son los de la libertad política, otros valores que son muy caros a la izquierda a la izquierda del tercer mundo, claro. A la izquierda del mundo en realidad, porque la Revolución Cubana tenía un fuerte arrastre también en Europa e incluso en algunas etapas en la propia sociedad norteamericana. Digamos, representa otros valores universales, ¿no? El valor de la libertad siendo importante, en particular en Occidente, no es el único. La Revolución Cubana sin duda ha defendido y se ha transformado en la abanderada, o una de las principales abanderadas en el mundo contemporáneo, en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, de la justicia social, de la igualdad de derechos en el acceso a una serie de servicios y de bienes que en un sistema capitalista normalmente se concentran en solo algunos estratos de la sociedad. El valor de la independencia nacional, de la soberanía nacional, la lucha contra el imperialismo, el valor de la solidaridad internacional, todos estos son banderas de las cuales que para mucha gente son muy caras en el mundo, en la izquierda del mundo, en particular en América Latina, por una cuestión de cercanía y de identidad cultural, pero también en otras regiones del mundo, e indudablemente la Revolución Cubana y Fidel como su expresión personal más representativa, fue un referente, ¿no? Fue un bastión en la defensa de esos valores. Entonces eso es lo que genera esa adhesión, digamos, la identificación con esos otros valores que para la izquierda han sido tanto o más importantes muchas veces que el de la libertad política o el de la democracia en el concepto liberal del término. Jaime, ¿cómo evaluás desde la mirada histórica, digamos, de las últimas décadas y la revolución, el tema de la violencia en la política, verdad? A Fidel se lo ha achacado en todo este tiempo, las muertes y los procesos, digamos, de privación de libertad, digamos, de figuras durante muchas décadas, cuando, bueno, hay otras figuras históricas que también acañan o tienen ese tipo de muertes, digamos, encima, pero con Fidel se ha sido particularmente duro. ¿Qué análisis tú haces al respecto?
Bueno, a ver, digamos, el ejercicio de la violencia está referido básicamente a la etapa inicial de la revolución, ¿verdad? Digamos, no me consta que el asesinato político haya sido un recurso de represión política utilizado con luego, digamos, en el despliegue posterior de la historia de la revolución cubana. En todo caso, han sido otros los recursos de acallamiento de la disidencia, ¿no? Tanto dentro como fuera del Partido Comunista Cubano. Pero, digamos, la violencia indudablemente estuvo presente en el inicio de la revolución, pero eso no es una característica propia de la revolución cubana. O sea, todo proceso revolucionario en la historia contemporánea tiene una dosis importante de ejercicio de la violencia. Las revoluciones, digamos, paradigmáticas de los liberales, como pueden haber sido la revolución inglesa del siglo XVII o más aún la revolución francesa de fines del siglo XVIII, tuvieron un componente de violencia mucho más importante que el que puede haber tenido la revolución cubana en esos 3-4 primeros años. Bueno, y ni que hablar de la revolución bolchevique, ¿no? Todos esos procesos, el ejercicio de la violencia ha sido propio de una situación de cambio revolucionario. Digamos, yo diría que casi que es imposible hablar de revoluciones políticas y sociales sin un componente de ejercicio importante de la violencia. Entonces no me parece que haya nada distintivo en el caso de la revolución cubana. Jaime, y en ese sentido, siguiendo un poco tu línea de razonamiento, ¿vos no compartirías, por ejemplo, ciertas ecualizaciones que se hacen a veces cuando se dicen, bueno, no, porque la dictadura de los Castro es tan sanguinaria como, no sé, la de Pinochet, cuando desde ciertos lugares se esgrime como, bueno, como en pie igual a cuando te dicen, bueno, condenadas la dictadura de Pinochet o de Videla y no condenan a la de los Castro? O sea, bueno, ese tipo de razonamiento en la línea que vos venías no estaría correcto por un tema de proporciones, digamos. Bueno, a ver, si por sanguinario entendemos el ejercicio indiscriminado de la violencia física en contra de los disidentes, con las informaciones de las que disponemos, no podríamos hacer equiparaciones con digamos, con el nivel de violencia ejercido por las dictaduras que acabas de mencionar. Pero acá hay que introducir un matiz, ¿no? Como en todo régimen autoritario donde la información está controlada por el Estado, nosotros en realidad digamos, la información que manejamos sobre el uso de la violencia en contra o como recurso para reprimir a la disidencia es limitada, se limita a las denuncias de las víctimas cuando existen. Entonces, lo que quiero decir es, bueno, si algún día Cuba transita hacia otro tipo de régimen político donde la información fluya en forma más libre y el acceso a los testimonios y los archivos puedan ser libres, quizás digamos, accedamos a otras evidencias. Por las que hay disponibles hoy en día, creo que no son casos comparables, ¿no? Por lo pronto, en el mundo, Cuba no es denunciado como un régimen por los organismos internacionales que se dedican a estos temas, como un régimen que aplique la tortura en contra de los disidentes. Sí que hay prisioneros políticos, indudablemente, y ese es evidentemente un indicador de la no existencia de un sistema digamos, que garantice la libertad política. Pero hablar de la tortura es otra cosa, ¿no? Lo pone en otra escala, y es a lo que vos, supongo, aludías. En ese sentido, los organismos internacionales de derechos humanos no tienen respecto de Cuba una opinión que permitiera equipararla a los casos de regímenes autoritarios, dictatoriales de los años 70 en América Latina que me mencionaste anteriormente.
Bien. Jaime, preguntarte la llegada, digamos, más allá de los problemas de salud que pudiera tener Fidel, la llegada de Raúl Castro al poder estos últimos años trajo aparejado algunos cambios en materia principalmente las directrices económicas en ese país. ¿Te parece que este cambio de Castros, digamos, en el gobierno implica la transición hacia otro tipo de régimen? ¿Te referís a la muerte de Fidel Castro? Me refiero al cambio en el poder, digamos, quizás ahora, en realidad la muerte no, porque sería hacer futurología, sino más que nada un análisis de los últimos, en realidad los últimos años, donde ya Fidel no formaba parte del gobierno, no formalmente al menos. No, te preguntaba si te referías a la muerte de Fidel, no. A la muerte de Raúl Castro, que no. No, pobre. Pienso que no se puede hacer un pronóstico determinista, digamos, en cuanto a que las reformas económicas que están, las tibias reformas económicas que están en marcha, aun cuando se profundizaron, necesariamente conduzcan a un cambio político, ¿no? A una transición hacia un régimen político más abierto o más democrático. Creo que no se puede en ese sentido establecer ningún tipo de curso inexorable. Está claro que en Cuba se están llevando a cabo una serie de reformas económicas, de eso no hay duda, y que se van a profundizar. Aparentemente ese es el curso que uno puede prever para los acontecimientos, pero sacar de ahí conclusiones acerca de una posible transición política, yo creo que es totalmente equivocado. Yo digo, hay casos en el mundo de reformas económicas en sentido liberal, en regímenes autoritarios, que no conducen a la apertura política, y creo que el caso de China es bastante paradigmático en ese sentido. Por el contrario, el régimen político chino como régimen autoritario se ha endurecido en tiempos de reformas, al tiempo que las reformas económicas se han ido profundizando. Entonces, si uno toma ese caso, puede decir, bueno, nada indica que en Cuba tenga que pasar otra cosa, ¿no? Y hasta diría, en términos teóricos, ¿no? Para volver a la ciencia política o a la teoría política, no existe ningún tipo de consenso en cuanto a que la liberalización económica necesariamente conduzca a la liberalización política. Y creo que la historia latinoamericana, además de los años 70, evidencia que puede darse exactamente lo contrario, ¿no? Que son en el marco de regímenes autoritarios o de regímenes que se vuelven más autoritarios, puede estar ocurriendo un proceso de liberalización sin que haya una conexión entre una cosa y la otra. Así que mi respuesta es no. Para cerrar, Jaime, a veces en los medios se dice en broma que el debate sobre Cuba siempre queda reducido a Cuba sí o Cuba no. Así que por eso te voy a preguntar, sí. ¿Cuba sí o Cuba no? Yo sobre Cuba tengo la misma opinión que sobre cualquier otro país del mundo, es decir, Cuba sí en algunos casos, creo que Cuba es ejemplo para el mundo en atención a la salud, en la universalización de los servicios de salud, en la universalización y el nivel que tienen los cubanos en cuanto a su nivel educativo, en investigación científica desarrollada en condiciones absolutamente adversas en cuanto a acceso a recursos y conexión con el mundo. Yo creo que, en solidaridad internacional, yo creo que en esos casos mi respuesta es Cuba sí, pero en otros que en función de mis preferencias refieren a la ausencia de libertad política y a la presencia de un régimen de partido único, yo digo Cuba no. Entonces no quiero ni creo que deba dar una respuesta unívoca, sino que para algunas cosas me parece que es un caso ejemplar, el que me gustaría que en nuestro país y otros pudieran seguir, y en otras cosas de ninguna manera estaría dispuesto a dar una respuesta afirmativa. Muchas gracias, Jaime, por este tiempo en la radio de la universidad. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao, chao.